Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 17 de diciembre y hoy tenemos con nosotros al padre Víctor Hugo Fernández Vélez desde Chile y el tema de hoy es preparando la Navidad. Pero antes de empezar y pasar con el padre Víctor, vamos a hacer una pequeña protección, una pequeña oración de protección inicial. Padre, ¿hace usted la oración o la hago yo? Hágala usted, Marisa, ya, invítenos a orar a todos los que estamos aquí, que se están uniendo a través de las distintas plataformas. Bueno, los invito a que todos oremos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y que sean bienvenidos. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría, que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca, que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José, y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. En el nombre Amén. de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, pasamos con el Padre Víctor. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Saludar a quienes se unen a través de las otras plataformas en este día y sobre todo cuando ya entramos en la segunda parte del Adviento, que es como la preparación inmediata hacia el misterio de la Natividad, el misterio del nacimiento de Jesús. Para seguir un poco la presentación, voy a compartir con ustedes la pantalla y donde aquí, a partir de las diapositivas preparadas, quisiera también que pudiera ayudarnos para este momento, para permitir, aquí dice, preparándonos a la Navidad. Y como subtítulo, Historia, Liturgia y Vida Cristiana, donde vamos a hablar un poco de, de algunas notas que me parece importante de formación en la historia, en lo que significa la celebración y en cuestiones prácticas que nos puedan ayudar a nosotros también a poder vivir el misterio de Navidad. Y de hecho, por eso dice que el objetivo general de esta presentación es ayudar a todos los fieles, a todos nosotros, a preparar nuestro corazón a la Navidad, comprendiendo el sentido histórico, litúrgico de esta fiesta y descubriendo algunos caminos concretos, como dice ahí, para acoger a Jesús en nuestra vida, en este misterio de su nacimiento, para que Él entre en nuestra vida personal, familiar, comunitaria. En el fondo, lo que queremos entrar en este día, queremos entrar a poder también prepararnos. Esta preparación inmediata, cuando estamos hoy día a 17 de diciembre, donde como decía al comienzo, parte la segunda semana de la segunda etapa del Adviento, con una mirada hacia esa venida de Jesús en la historia, con aquellos que lo acogieron, lo recibieron y lleguemos al día de la Natividad con el corazón abierto para recibir también a Jesús como lo recibieron José y María. Ahora, ¿por qué necesitamos prepararnos para Navidad? Voy a partir con esto porque, y de hecho la imagen que está ahí, vemos a José y María. María está embarazada, va sobre el burro, o sea, como invitándonos a ponernos en camino y a prepararnos. Eh, Porque la Navidad, como dice, esto como una constatación, todos los años llega Navidad, las fiestas de fin de año,
y no siempre estamos preparados debidamente para acoger este misterio de la Navidad. Porque a veces la Navidad se vive entre tantos ruidos. De hecho, pensemos en la misma gente que se desenvuelve, por lo menos aquí en Chile. Nosotros nos toca tiempo de verano, la gente está ahí, ya han terminado las clases, los niños están de vacaciones, muchos de ellos. A veces el ruido ambiental, la cantidad de vehículos que se encuentran, lo que nosotros llamamos aquí el taco o atochamiento de vehículos, la calle, la propaganda. eh, Ese ruido externo que nos saca del misterio al que somos llamados, que es una constatación y que a veces lo vivimos. Y por otro lado, el tema de esta propaganda con el consumo, o sea, Navidad se vuelve muchas veces estos comerciales que nos invitan a comprar de una manera incluso a veces compulsiva y como que nos descentran, o al mismo tiempo, en el caso nuestro, no sé, en los países del norte, pero en el caso nuestro, los países del sur, llega a final de año con tantas cosas, celebraciones que se hacen en los colegios, celebraciones que se hacen en las parroquias, celebraciones que se hacen en los trabajos, entonces son tantas cosas que a veces en tanta actividad, eh, perdemos el espíritu y como dice al final, hay un poco silencio interior. Porque el misterio de Navidad tiene que contemplarse con el silencio donde Dios habla. Y en ese aspecto, ¿por qué nos preparamos justamente para esto? Para poder acoger el misterio del Señor. Por eso es que la Iglesia, en esta sabiduría, nos propone este tiempo de preparación que es el Adviento, que partió hace ya 3 semanas atrás, 3 domingos atrás, el domingo 1 de diciembre, partió el Adviento, invitándonos a contemplar el misterio del Dios que entra en la historia, del Dios que se hace hombre, que por un lado nos ha proyectado a la espera del Señor al final de la historia, pero también por otro lado nos da una clave inicial para poder vivir el misterio de Navidad, el misterio de esta fecha donde acogemos al Hijo de Dios que viene hasta nosotros. Y entonces, para prepararnos, yo les voy a proponer algunas cosas. Primero, recordando qué celebramos en Navidad. ¿Qué celebramos en esta fiesta? Eh, en el corazón de la fe cristiana leemos y proclamamos, como dice aquí brevemente, que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros contemplamos un misterio del Dios que se hace hombre, como dice, y del Dios que entra en nuestra historia, y entra en la historia de cada uno, de la historia humana. De hecho, hoy día el Evangelio, en este día miércoles, justamente nos ponía la genealogía de Jesús, porque nos recordaba que Jesús entra en esta historia de un pueblo. De hecho, la genealogía partía diciendo genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, porque lo pone en esta vinculación con el padre de la fe y con el rey David, ya que el Mesías es esta promesa que Dios le había hecho a su pueblo, que al rey David, que de su descendencia vendría aquel que gobernaría, que reinaría sobre la casa de Jacob. Y entonces el misterio de la encarnación nos recuerda primero una entrada del Dios, de Dios en toda esta historia humana. Y la segunda persona de la Trinidad que asume nuestra naturaleza humana en el vientre de María. Un Dios que se hace pequeño, que se hace frágil. Uno podría pensar, ¿por qué Dios se hace niño? ¿Por qué Dios se hace un bebé? Porque lo que contemplamos en Navidad es un bebé recién nacido. Y es porque, primero,
un niño es alguien al que no hay que temer, un Dios que se acerca a nuestra vida para que no le temamos, sino que confiemos, que nos abremos a Él. Se hace pequeño porque Él va a asumir la historia de los pequeños, de los frágiles, y un Dios que no se impone, como dice ahí, sino que se ofrece, que se está entregando, se entrega en Belén, se entrega en la cruz, se entrega en la Eucaristía, se entrega por nosotros. Y por eso mismo, en el centro, al recordar el misterio de la encarnación, de esta verdad, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es porque ha asumido en verdad todo lo que somos cada uno. Y por eso el nacimiento de Jesús nos revela, por un lado, esta cercanía de Dios, un Dios que se ha acercado a nuestra historia, un Dios que nos va a recordar Jesús, que es nuestro Padre, porque Jesús nos va a revelar el rostro del Padre y ya no será solo Yahvé o será Dios, sino que es el nuevo nombre, es Padre que nos ha enviado a su Hijo, un Dios que se hace pobre porque el misterio de la Natividad nos recuerda la pobreza de Belén, pero ¿por qué pobre? Porque Él se compadece de los pobres, se compadece de aquellos que se sienten débiles, un Dios que se compadece de los hombres que a veces flaquean, un Dios que se conmueve ante el dolor y un Dios que necesita ser acogido también. De hecho, en el libro el Apocalipsis, hay un pasaje que es bastante duro cuando dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo y si alguien me abre, yo entraré y me quedaré con él. O sea, Jesús no se impone, el Señor jamás va a obligar a nadie a creer en él. Él golpea, pero ¿qué es lo importante? Que le abramos el corazón, abrir nuestro corazón al Señor y lo que celebramos en Navidad. Ahora, en este sentido, como una forma de cómo lo vivimos nosotros, este Dios que no nace en palacio y que nace donde hay humildad y sencillez y un corazón abierto, también nos invita a preguntarnos a nosotros, a preguntarnos, ¿en qué aspecto de mi vida le estoy cerrando hoy la puerta a Dios? O también, ¿qué puertas de mi vida necesito que se abran para que Jesús entre? A lo mejor, ¿cuál es la pobreza que yo hoy día tengo donde necesito recibir a Jesucristo? Porque necesito que Él venga a colmarme. ¿Cómo necesito que Jesús venga a mi historia? Creo que es importante porque aquí el Señor también quiere entrar en nuestra vida, en esta historia concreta que vivimos, con nuestros más, con nuestros menos, con nuestras esperanzas, con nuestras desilusiones, con nuestras frustraciones. Cuánta gente que vive frustrada, vive a veces también como pensando que no se merece al Señor. Y el Señor viene justamente para que todos nosotros, encontrándonos en Él, podamos también vivir en esta realidad nueva de su amor que es capaz de transformarnos. Desde allí desde allí, entonces, tenemos que entender también que cuando celebramos, y esto es vamos a ver algunos aspectos de la historia, que celebrar Navidad, la celebramos en una fecha concreta, el 25 de diciembre, y a lo mejor alguno se preguntará por qué el 25 de diciembre, si en la Escritura nunca aparece que Jesús nació un 25 de diciembre, no hay ninguna fecha que diga que fue en ese momento. Y para entenderlo, en los primeros siglos la iglesia no se celebraba el nacimiento de Jesús, los primeros siglos la iglesia siempre celebró la Pascua. Y recién hasta el siglo cuarto es cuando se fija el misterio de la Natividad, porque lo primero que celebra la iglesia es la Pascua del Señor, su muerte y resurrección. El domingo como la gran celebración de toda la semana y lo que marca el calendario litúrgico, pero posteriormente empieza la evangelización y aquí en el siglo cuarto se fija el 25 de diciembre a la luz de una cosa, algunos acontecimientos. En el diálogo con la cultura de la época, aquellos misioneros que comenzaron a evangelizar los pueblos bárbaros, se encontraron
que en esos pueblos se celebraba el solsticio de invierno. Estamos hablando Europa, donde es invierno en estas fechas, a diferencia de los que vimos en el Cono Sur, que es verano. Y entonces se encontraron con este solsticio de invierno, donde la noche la noche era más larga que el día, el 21 de diciembre. ¿Y cuándo empezaban a alargarse los días? Después del 24 de diciembre. Y en ese sentido celebraban ahí entonces lo que llamaban el sol invictis. ¿Qué significa? El sol victorioso, el sol que vencía las tinieblas. Y estas tinieblas que quisieron vencerlo, el sol nació de nuevo y las vence porque a partir de ese día empiezan a alargarse los días. Y entonces los misioneros se encuentran con esta realidad que los paganos, los pueblos paganos viven. Y entonces dicen los misioneros, no, Cristo es el verdadero sol de justicia, aludiendo a aquel texto que está en el Evangelio de Lucas, donde en el cántico de Zacarías se habla de Jesús como el sol que viene de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Así lo proclama Zacarías en su bello cántico, que está en el Evangelio de San Lucas, lo podemos buscar ahí en el capítulo 1, y entonces los misioneros empiezan a decir, no, el sol invicti, el sol victorioso, no es el sol, es Cristo el sol que nos saca de la oscuridad, de la muerte, del pecado, y por lo tanto él es el que nace, y de ahí se fija entonces el 25 de diciembre el misterio del nacimiento de Jesús y la natividad, no como copia del mundo pagano, sino que como una transformación que hace lo que podríamos llamar una inculturación que hacen los primeros misioneros ya en el siglo cuarto, cuando empieza la evangelización de los pueblos bárbaros. Y entonces este Jesucristo, que es el sol que ha venido, viene también a nuestra vida y de ahí comienza a celebrarse esta fecha del 25 de diciembre. Ahora, en este aspecto se celebraba Navidad y comienza el tiempo a celebrarse Adviento como un tiempo de preparación a la Navidad. Y será siglos más tarde, cuando esté el siglo XIII y tenemos a San Francisco de Asís, el que va a ser el primer pesebre del mundo, el primer pesebre viviente. Y, y allí Francisco de Asís en 1223 crea este primer pesebre y donde de ahí nace la tradición de hacer un pesebre, un lugar que nos recuerda el misterio del nacimiento de Jesús. Fue Francisco de Asís el primero que hizo esto y que en la época causó un revuelo y al mismo tiempo el pesebre es como una catequesis silenciosa, una catequesis de contemplación, donde vemos al Dios que se hace pobre, se hace frágil, que confía. En ese aspecto, contemplar el misterio del pesebre es contemplar el misterio de un Dios que ha entrado a tal punto en nuestra historia que asumiendo la pobreza, desde allí nos hizo ricos Él, porque Él ha venido a traer consigo la salvación. En ese sentido, el pesebre no es una decoración, no es simplemente algo bonito, es un evangelio visible. Y aquí me detengo un momento porque a veces tenemos la idea del pesebre como una cuestión media romántica, de un romanticismo, pero yo me pregunto a veces, ¿una mamá querrá tener su bebé, aquí en Chile decimos su guagua, en un establo, en un lugar de animales? ¿Habrá alguna mamá que quisiera que su hijo naciera ahí? Hoy día yo creo que nadie espera que un hijo nazca en condiciones precarias y cuando ocurre una situación así nos escandalizamos. Y sin embargo, cuando vemos el pesebre, tenemos una idea tan romántica y decimos qué lindo. ¿El pesebre habrá sido lindo para María, para José? ¿Habrá sido el pesebre un lugar donde estarían contentos José y María? ¿Un lugar donde estaban animales,
donde tuvieron que armar algo para recibir al Hijo de Dios, al Hijo que se les concedía que cuidaran. Y creo que desde esta perspectiva, por un lado nos habla de entereza de parte de ellos, de María y José, de confianza y de ir más allá, porque yo creo que ellos no esperaban que ocurriera esto, sino que al contrario, creo que para María y José significó tener que volver a decirle, como María lo había dicho, hágase en mí tu palabra, y el pesebre conlleva un poco ya de cruz, de abandono, de soledad, como Jesús vivirá eso en la cruz. En esa pobreza del pesebre ya se anticipa un poco el misterio de la cruz, donde Cristo nos libera de toda atadura, nos libera del pecado, nos libera de todo aquello que nos impide a veces aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, que viene a liberarnos para que podamos también nosotros vivir con libertad, que nos viene a sacar de nuestras pobrezas para que vivamos también ahí esperanzados. El pesebre se vuelve una imagen, un icono, donde podemos contemplar que en medio de esa pobreza resplandece la luz, como lo recuerda aquel cántico hermoso, aquel villancico, Noche de Paz, en el pesebre del mundo la luz, Cristo el Señor, Cristo aquel que está ahí con nosotros. En ese aspecto, para poder vivir esta Navidad, también junto con el pesebre y recordando la historia, tradicionalmente en Navidad hay tres misas que son las importantes. En realidad son cuatro. Yo puse estas tres porque son las más principales. La cuarta es la que se hace muy temprano, el día en la víspera, que es en la tarde del día 24, pero la de la noche nos recuerda que Dios entra en la oscuridad del mundo. Y de hecho, en esa misa de la noche es donde contemplamos el misterio del nacimiento y se lee el texto del nacimiento de Jesús, recordando que Dios ha entrado con su luz, porque el misterio de Navidad es un misterio de luz, es un misterio donde la oscuridad ha quedado atrás y viene esta luz de Cristo cuya plenitud, que es Cristo que ilumina a los pastores, porque eso es la misa de la aurora, donde comienza a amanecer la esperanza y donde nos recuerdan y se lee el texto ahí, el texto de los pastores, la misa de la aurora, esa misa que está ahí casi al terminar la noche y comenzar el nuevo día, para luego al mediodía celebrar la palabra que se manifiesta todo con aquel hermoso texto del Evangelio que es el prólogo de San Juan, que nos recuerda que el Verbo de Dios se hizo carne. Ahora, como decía, este misterio de Navidad alcanzará su plenitud en la Pascua. Si Cristo entró, iluminó a los pastores y luego esa luz se extendió a los magos de Oriente en la Epifanía, será en la noche de la vigilia pascual esa luz que se extiende a todos los pueblos porque vence las tinieblas de la muerte definitivamente y el cirio pascual que representa a Cristo resucitado es la continuación de esta luz que comenzó en el misterio de Belén. Tiene una belleza esto porque los signos en la liturgia son signos que van increciendo día a día y donde todo está conectado y donde todo apunta siempre a la Pascua, porque en la Navidad ya hay un poco de cruz, pero en la Navidad también se nos habla de esa vida nueva que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Ahora, para prepararnos a Navidad está el Adviento, como lo decía al comienzo, porque el Adviento es la escuela para aprender a esperar, para aprender a confiar. Es preparar el corazón. El corazón lo preparamos para el misterio de Navidad en el tiempo de Adviento y como lo expreso aquí, lo pongo aquí, hay tres actitudes que son fundamentales: esperar, vigilar y convertirse. Ahora, esperar
no es simplemente una espera pasiva, así como estoy sentado esperando y espero que pase la cosa. No, es un activo, es de confianza. Sí, estoy aquí, estoy despierto, estoy atento. Aprendo a no querer todo inmediatamente, sino que sé que hay un proceso, pero estoy aquí de pie en esa confianza puesta en el Señor, puesta en Él, porque esperar no es echarse allí, perdonen que lo diga de esta manera, no es que me eche así como, y, así como esta, una actitud lánguida, así, no, no, esperar estoy aquí atento, despierto, porque lo que va a pasar es algo importante. Es como cuando yo voy a ver un partido de fútbol al estadio y estoy expectante cuando entren los jugadores y se pongan al juego, o cuando yo voy a un concierto y estoy esperando al artista y estoy ahí atento, o cuando estoy en algo que anhelo y que estoy ahí con los ojos abiertos, el oído atento, esperar, esperar al Señor. Lo espero en la Eucaristía, lo espero presente allí. Y por otro lado, también es vigilar. Vigilar, ¿por qué? Porque Dios nos visita. Y vigilar significa que yo estoy con esta prontitud, que estoy ahí, no dejando que se apague la fe en la rutina, porque a veces puede ocurrir de tan rutinaria la vida que ya nos acostumbramos. El que vigila es el que se deja sorprender, el que vigila es el que se encuentra con la realidad y cada día encuentra que es algo nuevo. El que vigila sabe que cada amanecer es una oportunidad que tengo de vivir. El que está vigilante sabe que la vida va hacia adelante y no se quedó pegado en lo que no fue o en lo que quedó atrás, sino que más bien es que el que vigila siempre está mirando y proyectando para poder también descubrir la voluntad de Dios en su vida. Y en ese sentido entra la conversión, porque la conversión es fijar la mirada en aquel que es principio y fin y consumación de nuestra fe, que es Jesucristo, y que convertirse, como lo invita Juan Bautista durante el tiempo de Adviento, es también que me preparo a recibir a Jesús. Estoy ahí esperándolo, lo anhelo y lo anhelo con todo el corazón y con toda el alma. Anhelo que Él venga, entonces preparo también la casa y los adornos y todo lo que pongo, pero lo más importante es que preparo mi corazón. Y aquí, en ese sentido, queremos también recordar que los signos del Adviento son también para entrar en esta espera, en esta espera. Y por un lado, el color morado que es propio del Adviento nos recuerda por un lado la esperanza, la conversión y la corona de Adviento que esta luz que va creciendo poco a poco, que se va encendiendo cada semana, nos va recordando que va a llegar la plenitud de la luz en Navidad, donde Cristo nos iluminará a cada uno y la corona que de un modo pedagógico, al encender semana a semana cada uno de los cirios, nos va invitando a estar cada vez más atentos, más despiertos. Y por otro lado, figuras importantes del tiempo de Adviento son el profeta Isaías, que lo escuchamos en la primera lectura siempre, porque nos recuerda la promesa, esa promesa del Mesías, esa promesa que Dios no se olvida de su pueblo, esa promesa hecha por Dios a esta historia y que la transforma. Y por otro lado, otra figura importante es Juan Bautista, porque es el que está invitándonos a preparar el camino al Señor. Lo hemos ido escuchando estos domingos y que está ahí Juan Bautista invitando a la conversión, llamándonos. Y por otro lado, María, María que aparece ya en esta última etapa del Adviento con esa imagen de la espera confiada, la mujer del sí permanente, la mujer que se abrió al misterio de Dios, la Virgen Santa que llevando en su vientre al Hijo de Dios, causó alegría, esperanza para nosotros y más todavía cuando lo dio a luz, porque trajo al mundo al Hijo de Dios. En ella se hizo carne aquel desde la eternidad que tomó
nuestra condición humana en el tiempo. Y por eso, celebrar Navidad es también aprender a esperar, a tener confianza, a tener esperanza. A lo mejor este año la Navidad va a ser distinta al año pasado y cada Navidad es distinta, pero en cada Navidad distinta el Señor está. ¿Y cómo yo estoy vigilante hoy? ¿Estoy expectante o estoy agobiado porque viene Navidad? Porque puede ser también eso que pase, que a lo mejor me agobio en lo que tengo que hacer, me agobio en que tengo tantas cosas, voy corriendo, me agobio en los regalos, me agobio en la cena, me agobio en esto y lo otro. ¿Y no será que tendré que aprender a esperar más? ¿No será que tendré que aprender a estar más atento? ¿No será que tendré que estar más con confianza puesta en Dios? Y el Adviento me vuelve a recordar esto. Por eso, al prepararnos a Navidad, desde la liturgia, podemos también algunas cosas que me parece importante como signos y al mismo tiempo cosas que nos puedan ayudar a estar atentos. Primero, esto de participar con mayor conciencia en la Eucaristía de Adviento. Claro, yo decía que en Adviento están estos personajes, está la corona de Adviento, que nos va indicando. Por eso la imagen que está aquí, si ustedes se fijan en la imagen que está puesta, se notan las velas, pero un poco al fondo María y José como que están en un poco ahí borrosos porque en el fondo el Adviento nos va conduciendo para que lleguemos a Navidad allí, adentrándonos. Hoy día lo vemos como más difuso porque estamos en Adviento y entonces queremos y escuchar la palabra que se dirige hoy día a nuestros corazones para que nos convirtamos, para que estemos atentos, para que nos abramos a este Dios que nos ama. Ahora, signos que nos van a ayudar también el pesebre. Lo decía anteriormente, el pesebre que es esta catequesis silenciosa donde nos habla de un Dios que quiere ser acogido, recibido. Tiene un pesebre en nuestras casas, tiene un pesebre. Muchos tienen un árbol de Navidad y qué bueno, y con adorno, y con luz, y qué bueno, y bonito, y me encanta, pero que no se te olvide el pesebre porque por eso celebramos Navidad. Celebramos la Navidad porque hay un nacimiento. El otro día me llegaba un meme que decía, Jesús está de cumpleaños el 25, no te olvides de invitar, no te olvides de invitarlo. Sí, porque a veces pareciera que preparamos una fiesta y se nos olvida que el que es festejado es Jesús, el que nace en Belén, el que viene a nuestra vida, y por eso el pesebre nos recuerda esto, la presencia de Dios en nuestra historia. Y por otro lado, las velas que encendemos nos recuerdan esta luz que trae Jesús, que trae a nosotros el silencio también, tener momentos de oración, momentos de encuentro para ir preparándonos y también vivir la reconciliación como este lugar donde limpio el corazón. Durante este tiempo a lo mejor acercarme al sacramento de la reconciliación, confesarse, para hacer un espacio, para ordenar la vida. eh, y que en verdad es como preparar esta cuna a Jesús para que nazca en mí también. La confesión donde el Señor vence el mal, la confesión como ese lugar de gracia, como decía el Padre Pío, creo que era, o San Charbel, uno de ellos decía que el confesionario era la tumba del demonio porque allí es donde aparece venciendo el Señor al mal. Y el Padre Amor decía que el mejor exorcismo era una buena confesión porque allí el Señor liberaba de todos los pecados, de todo. Y entonces vivir este tiempo también de reconciliación, de reconciliarnos con Dios, con los demás, con las personas. Ahora, en ese sentido, cómo prepararnos a Navidad también en la vida cotidiana y en la vida pastoral, en nuestras comunidades parroquiales,
Hay tres caminos que les invito: acoger, simplificar y compartir. Acoger, partamos por ese. Acogernos en la familia. ¿Qué significa acoger? Significa recibir, recibirnos en la familia, recibirnos con cariño, valorarnos, valorar a aquellos con los que estoy, aprender a alegrarme. A veces nos hemos olvidado de alegrarnos en la familia, estamos tan ocupados, hablamos de cosas, pero no hablamos de nosotros. Y hay veces que nos podemos estar tan en familia, pero sentirnos tan solos porque a lo mejor no encuentro ese espacio donde me sienta acogido y acogido con las diferencias que tenemos. Claro, no es fácil vivir 24/7, o sea, 24 horas al día y 7 días a la semana, y donde a veces hay que lidiar con los caracteres, hay que lidiar con las cosas, pero para acoger hay que ser paciente y en la familia mucho más, porque nuestra familia finalmente es nuestro tesoro, porque uno puede renegar de su familia, enojarse, pero al final son los que van a permanecer y van a quedar siempre. Por otro lado, acoger en la comunidad, y cuando hablamos de la comunidad me refiero a la iglesia, a las comunidades que están ahí donde participamos, donde nos recibimos también, donde el otro se siente también valorado, como Cristo que nos ha invitado a entrar y Él ha entrado para que nosotros también nos sintamos recibidos por Él y Él quiere ser recibido por nosotros. El Cristo que viene a nuestro encuentro. Y en la comunidad es donde aprendemos también a vivir en la fe, este encuentro con Jesús. Y también por otro lado, acoger al que piensa distinto o que a veces llega cansado. Hay veces que en nuestras comunidades llega gente que a lo mejor nunca vimos y que apareció de repente en la misa o apareció en una celebración o en la iglesia y como nunca lo vimos, a veces o lo podemos mirar con desdén, sobre todo cuando esa persona parece más desaliñada o incluso esos que parecen más desasiados o como que uno dice, oye, ¿qué querrá? Pero a veces son los más necesitados. Miren, les cuento una experiencia. Ayer nosotros teníamos aquí en la parroquia una celebración de Navidad con los agentes pastorales y y yo estaba celebramos primero la misa y cuando yo estaba dando la comunión se acercó un chiquillo ahí y venía de negro y, y me dice, cuando yo le iba a dar la comunión, me dice, no, no soy digno de recibirla, no soy digno. Y entonces, y yo le digo, ya, pero después te voy a dar la bendición, le di la bendición, estaba dando la comunión, y porque esto fue así, y, y él me dijo que después quería conversar, comulgó igual, pero me dijo, quiero después conversar y confesarme. Ya, y terminó la misa y yo tenía los villancicos en la puerta de la iglesia porque cantamos villancicos y todo. Y este chiquillo me esperó ahí y yo dije, tengo que ir a los villancicos, pero está él. Me quedé con él, me quedé con él un rato, escuchándolo. Hizo una confesión de su vida. Y, pero ¿saben qué? Eh, si yo no me hubiera detenido a estar con él, quizás este chiquillo hubiera hecho cualquier cosa, pero se sintió acogido. A veces basta detenerse un momento, basta detenerse. Hay gente que llega cansada y que a lo mejor nunca participó en nuestras comunidades, pero que en nuestras comunidades encuentren a alguien que los atendió, que los escuchó. A lo mejor no lo vamos a ver nunca más, no tengo idea si lo voy a volver a ver o no, pero por lo menos se fue más contento y liberado. El Señor nos invita en Navidad a esto, a cómo nos recibimos, a simplificarnos, porque la gente parece que en Navidad se vuelve más enredada que antes, porque
¿Y cómo nos ayudamos en eso? A lo mejor siendo menos consumista y teniendo más sentido a la Navidad. A lo mejor a guardar más silencio, a estar menos corriendo eh, y estando más presente, detenernos un momento, detenernos a estar, detenernos a compartir. El Señor vivió simple, Él vivió simple la vida. Sí, y a veces nosotros nos enredamos y cuánta gente que en Navidad se endeuda, que incluso después que pasa Navidad sigue pagando cosas. ¿Será eso lo que quiere el Señor? ¿No será más bien que aprendamos a simplificarnos? Hay gente que dice, no, pero es que mis hijos esperan esto, ya, pero a lo mejor no será bueno enseñar a tu hijo, a tu hija, que a veces se puede y otras veces no se puede, que no todo lo tengo que tener, porque no siempre puedo tenerlo todo. Creo que aprender a escucharnos, a dialogar y compartir. En ese sentido también compartir con otros, ser solidario. Hay tantas iniciativas en Navidad, gente que prepara una cena para los más pobres y va y se la lleva, comparte con ellos. El tema de las cajas de Navidad, por lo menos lo digo aquí en la parroquia, donde tenemos estas cajas solidarias que entregamos en este tiempo. eh, un gesto solidario, a lo mejor con un vecino, a lo mejor visitar un enfermo, a lo mejor hacer un acto de generosidad con alguien, porque eso es también Navidad, eso es también el misterio que celebramos. Eh, a lo mejor una reconciliación, un perdón, o regalar un poco de tiempo a alguien. Miren que hoy día a lo mejor regalar tiempo es el mejor regalo que le pueda hacer a alguien, porque cuando yo regalo tiempo y escucho a alguien, claro que las cosas cambian y se hace nueva nuestra vida. En ese sentido, Jesús que siguen haciendo hoy, siguen haciendo los pesebres de la pobreza, la soledad y el sufrimiento, y cómo estamos atentos. Y cuando hablamos de la pobreza, la soledad y el sufrimiento, no hay que ir muy lejos. A veces hay personas que se sienten solas en nuestra familia o se sienten dolidas o tenemos enfermos en nuestras propias casas o a lo mejor hay situaciones que vivimos este año que han sido dolorosas o pérdidas. Bueno, ¿cómo nos acompañamos ahí? Porque Jesús también quiere nacer en esa realidad en la que estoy en el día a día. Ahora, ¿quiénes nos enseñan en esto? María y José. María y José, ellos nos enseñan cómo preparar el corazón. José, que en esta escuela silenciosa del Adviento nos invita a, por un lado, María, que escucha, aprender a escuchar. A veces escuchar es lo más difícil, porque escuchar significa prestar atención, estar despiertos. Esto es lo que decía, confiar. Claro, hay un dicho que dice que en la confianza está el peligro, sí, pero en la confianza también se crece, en la confianza también uno avanza, en la confianza uno se sabe sostenido por otro y María guarda y medita la palabra y guarda en su corazón lo que no entiende, lo medita, nos enseña también a eso, a no ser impetuoso, que a veces las cosas resultan inmediatamente y otras veces no resultan, pero no significa que Dios no esté actuando, que sí está actuando, pero de un modo distinto al como yo esperaría. Y por otro lado, José, en este tiempo de preparación a Navidad, como aparece en la imagen, donde van ahí José llevando este burro y María ahí embarazada. José nos invita al silencio, porque es en el silencio donde yo me encuentro con Dios y donde me detengo también a escuchar a Dios y a escucharme a mí mismo. ¿Y qué me pasa? En la obediencia de hacer la voluntad de Dios y cuidado del misterio, porque José es el que cuida a Jesús. ¿Y cómo yo cuido a Jesús en mi vida? ¿Cómo yo cuido esa presencia de Jesús en mi historia? ¿Cómo yo cuido a Jesús en el corazón del otro?
y que aunque, como dice al final, José y María no entendieron todo, confiaron, confiaron plenamente en que el Señor, en que el Padre estaba actuando. En ese aspecto, entrar en esta escuela del Adviento de María y de José para prepararnos a Navidad involucra estas actitudes: escucha, confianza, guardar y meditar la palabra, silencio, silenciarnos, porque a veces nosotros tenemos una bulla interna, no es solamente externa, sino que interna, y necesito reordenarme, reordenar mi vida, cuáles son mis prioridades, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, ordenarme, ser obediente, porque a lo mejor el Señor me está pidiendo que deje algo, que corte algo, que avance, y ser obediente es el camino para no perderme y cuidar del misterio que es Jesucristo, cuidar que Jesucristo esté presente en mi vida, cuidar que Jesucristo tenga un lugar importante en mi historia. Ahora, concluyendo un poco con esta presentación, la Navidad no comienza, como dice ahí, cuando armamos el pesebre, ni el árbol, ni las luces, sino cuando dejamos que Dios nazca en nuestros corazones. Cuando hay un corazón humilde, una vida abierta, una comunidad que sabe acoger. Por eso yo los quiero invitar a que podamos hacer un momento de oración aquí, los que estamos unidos, aquí en el Zoom, los que están unidos en las otras plataformas, y que le podamos decir al Señor que queremos que Él venga a nosotros, venga a nuestra historia, y, y podemos ir haciendo esta oración que está aquí, una oración breve, pero que la vamos sintiendo pausadamente. Señor Jesús, queremos prepararnos para tu nacimiento. Limpia nuestro corazón, enséñanos a esperar, a acoger y a compartir. Que cuando lleguemos a Navidad, tú encuentres un lugar donde nacer. Amén. Podemos cerrar un momento los ojos y decirle a Jesús: Jesús, yo te abro mi corazón para que vengas a mí, para que te quedes conmigo, para que jamás me aparte de tu amor. Amén. Bueno, eh, con con esta oración, eh, quisiera invitarlos a prepararnos a Navidad, este misterio de un Dios que se hace niño, un Dios que se hace niño. Siempre hablamos del niño Dios, pero es al revés, un Dios que se hace niño para nuestra vida, para nuestra historia, para sanarnos, para liberarnos, para que no le temamos. ¿Quién le puede temer a un bebé? Nadie. Y aquí está el misterio de Dios con nosotros, del Emmanuel, como lo llama el Evangelio, de aquel que se acerca a nuestra vida y que no nos abandona, el mismo que nació en Belén, el mismo que está en la cruz, el mismo que vive resucitado, el mismo que se da en la Eucaristía, un Dios que nos ha amado a tal punto de hacerse hombre, de hacerse frágil, para levantarnos de nuestras propias fragilidades y liberarnos de todas nuestras opresiones. Por eso, celebrar Navidad es celebrar el misterio del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Y el otro día, no sé si será verdad o no, pero encontré maravilloso una cosa que me llegó, que decía que donde poníamos un pesebre,
siempre los ángeles venían porque venían a contemplar el misterio del Dios hecho hombre. Y decía, armemos los pesebres en nuestras casas y nuestras casas se llenarán de ángeles, porque Dios, el Dios hecho niño, ha entrado en la historia. Y celebrar Navidad es celebrar eso, celebrar que Jesús viene a nuestro encuentro. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, no hay comentarios. Bueno, en YouTube no hay comentarios. No sé si gustan escribir un comentario. Ah, sí, ya hay un comentario. Pilar Hernández dice, su pesebre es viejito, su mamá lo compró cuando ella nació, o sea, cuando Pilar nació, y es lo único que tiene en su casa y de ella. Es un segundo significado para el nacimiento de Jesús. Gracias, Pilar, por compartir esto con nosotros, por esta belleza que, que te recuerda a tu mamá y que al mismo tiempo trae consigo este nacimiento de Jesús. Em, yo voy a contar algo, ¿ah? Yo conozco a la Pilar, ya, permiso Pilar lo que voy a contar. Em, Pilar perdió a su mamá cuando ella era muy joven y la acompañó hasta el último día de su vida. Era jovencita y son 56 años, dice, que tiene este pesebre. Y Pilar, ella se iba a ir a estudiar, iba a estudiar medicina, quería estudiar medicina y, y resulta que su mamá le dijo que no se fuera, que esperara y a los 2 meses murió la mamá de un cáncer y ella lo acompañó. Y ella me decía que al principio no entendía mucho lo que pasaba, pero se quedó y después comprendió que era eso y que si se hubiera ido, no hubiera tenido ese tiempo de acompañar a su mamá. Y después terminó estudiando tecnóloga médica y es una tecnóloga maravillosa y que es llena de vida y que nos alegra y que es parte de aquí de la comunidad aquí. Así que eso. Amén. Denise dice que ella siempre tiene el pesebre todos los días del año, permanece en su sala, siempre. Ah, qué bien, Denise. Y yo también tengo el pesebre todo el año en mi casa porque me recuerda el misterio de la encarnación y para mí es fascinante. Y me gusta armar pesebres durante este tiempo de Navidad. Hoy día creo que tengo armado en mi casa como 4 pesebres en distintos lugares para no olvidarme que estamos celebrando Navidad. Yo tengo un pesebre que me regalaron mis papás. Bueno, que nos regalaron a Oscar y a mí, mi esposo y a mí, hace muchísimos años. Y lo cuido como si fuera oro porque es un regalo de mis papás que nos dieron con mucho cariño. Y al niño Dios sí lo tengo todo el año en mi casa. Pero el pesebre sí lo saco con mucho cuidado y lo guardo con mucho cuidado, que no quiero que se le quiebre nada porque pues, es un regalo de mis papás y significa mucho pues, para mí. Mm, qué bien, qué bien. Y déjeme ver si hay algo en YouTube. Ah, Bernardita dice que muchas gracias, muy claro, muy didáctico. Y esos son todos los comentarios que hay. Muy bien, pues. Les doy la bendición Sí, cuando padre, por favor. cuando aquí ya van a ser las 8 de la tarde. Y les pido que recemos. Hay un sector acá en nuestra diócesis, cerca donde vivo yo, donde hay incendios y están amenazando y para que el Señor también ponga su mano y por la gente que está sufriendo a causa de los incendios. Se han quemado muchas hectáreas y sobre todo con la amenaza de llegar a casas y a familias. ¿Ya? Entonces para que el Señor también fortalezca a aquellos que están ahí pasándola mal y que el Señor también ponga su mano compasiva sobre nosotros y preparamos nuestro corazón a Navidad. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Que pase muy feliz Navidad Para y, ustedes, muy feliz Navidad a todos y que lo pasen muy bien. y lo vemos con todo el favor de Dios en la primera conferencia del año, El día 14 14 de enero, de enero. Misma hora, mismo 2025. canal. ¿Ya? Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Igualmente, gracias, Padre. Y ahora deseamos invitarlos a todos a que nos acompañen a los siguientes eventos del apostolado. Mañana jueves tendremos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. También mañana desde Chile tendremos al padre Raimundo Mena. Él va a estar celebrando la misa como a las 7:15 hora de Chile, también 7:15, 7:30 más o menos, ¿verdad, Denise? Es lo que dijo el padre. Y al final de la misa va a ser bendición de sacramentales. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y con la paraliturgia de este domingo cerramos el año 2025. Tendremos 3 semanas de vacaciones y regresamos con muchas ganas el 14 de enero con el favor de Dios, con el padre Víctor Hugo Fernández Vélez. Él nos va a hablar acerca de Dilexi T del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. Y el viernes 16 de enero entramos también con el padre Javier Luzón Peña, con muchas ganas, al tema Arrojarán demonios en mi nombre. Entonces tenemos muchos temas muy interesantes para el año que entra y esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana en la adoración al Santísimo y el domingo en la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Bendecida noche para todos. Gracias, Denise. Gracias al Padre que se fue. Y pues que pasen una muy bendecida noche. Gracias.